Sin lugar a dudas, en nuestro caminar con Cristo hay muchas veces que nosotros fallamos, hay muchas luchas que tenemos, errores en los que caemos nuevamente, pecados que le decimos al Señor muchas veces: Señor, te prometo que no te voy a fallar más en esta área, pero nos encontramos contradictoriamente en una lucha que al final siempre terminamos cayendo nuevamente, terminamos haciendo nuevamente eso que le habíamos prometido al Señor que no iba a pasar nuevamente. Y lo que pasa es que muchas veces, al querer ser fiel a Dios, nos encontramos luchando de la manera que Dios no nos ha llamado a luchar. Nos encontramos peleando una batalla que al final no nos pertenece, una pelea que al final le pertenece a Dios y no a nosotros. Y es que la palabra referente a lo que es nuestras debilidades, tal vez aquellas tentaciones a las cuales somos más débiles, nos dice en el libro de Santiago capítulo 4 versículo 7: someteos a Dios, resistid al diablo y él huirá de vosotros. Entonces vemos que Dios, a través de su palabra, no nos llama a pelear, no nos llama a enfrentarnos a esa debilidad que tenemos, no nos llama a que humanamente digamos: no, yo puedo y la voy a superar, porque vamos a caer. En cambio, Dios nos dice: sométanse. Dios nos llama a someternos a Él. ¿Qué es someterse? Someterse es dejar que su voluntad sea la que se cumpla en tu vida. Someterse es obedecer a lo que Dios dijo en su palabra. Someterse es permitir que el Espíritu Santo obre en tu vida. Es no hacer nada a lo que Él no te llamó a hacer. No sé si me logras entender. Someterse es también tener esos momentos de intimidad con Él, buscarlo en oración, leer la palabra, predicar su evangelio. Todas esas cosas son someterse. Entonces Dios nos dice: sométanse a Dios primeramente. La palabra nos dice: sométanse a Dios. Una vez que nosotros nos estemos sometiendo a Dios, lo segundo que nos llama a hacer es resistir al diablo. Resistir es simplemente mantenerse, no es responder. Si uno está peleando con una persona, resistir no es responder al golpe que esa persona te dio, sino más bien quedarte quieto, tranquilo, pero aguantando los ataques de esa persona. Eso es resistir. Si hay un objeto demasiado pesado, resistir sería aguantarlo. Entonces Dios dice: sométanse a Dios. Una vez que nosotros estamos sometidos a Dios, nos dice: resistan al diablo. Y como consecuencia de esa resistencia y de ese sometimiento, más bien, el diablo va a huir de nosotros. Pero esa huida se da no por lo que nosotros hacemos, sino que a causa del sometimiento que nosotros tenemos delante de Dios, Él va a intentar llegar de alguna manera. Pero al nosotros resistirlo, a través del Espíritu Santo, del sometimiento que tenemos, nosotros estamos demostrando que estamos siendo hijos de Dios, porque hijo de Dios es aquel que hace su voluntad. Y entonces es allí donde Satanás va a huir, donde esa debilidad ya no va a ser una debilidad. Vas a vencer, pero no porque tú has peleado, sino porque tú te has sometido a Dios. El Espíritu Santo es el que se ha fortalecido, y por esa razón no vas a caer en ese error, o no vamos a caer en ese error que estamos cayendo. Y también referente a eso, en 2 de Corintios capítulo 13 verso 9 encontramos en este capítulo 13 donde Pablo habla de este aguijón que él tenía en su carne, una debilidad. Tal vez podría ser una enfermedad, pero nosotros también lo podemos relacionar con ese pecado en el cual estamos cayendo. Y él muchas veces le pidió a Dios que le ayudara a superar eso. Y Dios le decía: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Eso está en 2 Corintios capítulo 13, versículo 9. Mi poder se perfecciona en tu debilidad. Entonces, debemos estar en la gracia de Dios, confiando en la gracia de Dios, porque al final Él es el que va a perfeccionar su poder. Él es el que va a perfeccionar su obra en nosotros. Él es el que al final va a hacer que las tinieblas huyan, que cuando estamos sometidos a Dios va a llegar un momento donde nuestro propio cuerpo, alma, espíritu, todo por completo va a anhelar la presencia de Dios.
Y al anhelar la presencia de Dios, al estar cerca de Dios, con esa relación, con esa intimidad con el Señor, entonces ya los deseos que antes tu propio cuerpo tenía de inclinarse hacia lo malo van a ir desapareciendo. Esos deseos ya no van a estar más, no te van a dominar. ¿Por qué? Porque cuando el ser humano descubre realmente la presencia de Dios, la comunión con Dios, que es para lo cual el Señor nos creó, entonces eso que era el pecado, que lo satisfacía, ya no lo va a satisfacer más. ¿Por qué? Porque va a encontrar la satisfacción genuina y completa que se encuentra en Dios. Pero ojo, esto es resultado del sometimiento, de la búsqueda, de la oración, de decirle a Dios: Señor, aquí estoy con mis debilidades, me presento delante de ti, fortalécete tú en ellas. Espíritu Santo, ven tú y ayúdame, porque así lo dice tu palabra, que tu poder se perfecciona, pero nosotros debemos estar en esa gracia, en esa obediencia, para que el Señor sea el que obre. No sigas peleando una batalla que no te corresponde, porque al final vas a seguir cayendo, al final vas a seguir pecando, al final vas a volver a ese lugar en donde Dios no quiere que tú estés. Y sí, tal vez por querer ser fiel a Dios has caído en ese error de descuidar la oración, descuidar la lectura, descuidar la comunión con Él, para tratar de con tus fuerzas humanas resistir. Pero no es humanamente, porque si lo hacemos con nuestras fuerzas humanas siempre vamos a flaquear, el deseo va a ganar, esas ganas de hacer lo incorrecto van a vencer. Pero cuando en cambio simplemente nos enfocamos en Dios y dejamos de darle prioridad, por decirlo así, o estar pensando siempre en que ahí está mi debilidad, no. Cuando nosotros nos gozamos, nos recreamos en la presencia de Dios, tenemos relación con Él, Él solo va a hacer que esas cosas se vayan. La luz de Cristo en nosotros, el Espíritu Santo que Él ha puesto en nosotros, que somos su templo, ese mismo Espíritu Santo va a hacer que el pecado huya, que las tinieblas huyan. Y ahí sí seremos santificados. Ahí sí realmente estaremos bien delante de los ojos de Dios. ¿Por qué? Porque ya nos estamos enfocando en Él. Como decía Pablo, tenemos que tener nuestra mirada fija en el blanco, en el Señor Jesús, en la fe, en la vida que tenemos más allá de esta vida. Porque eso es lo que realmente importa. Cuando nos enfocamos en nuestras faltas y debilidades, en nuestro pecado, perdemos de vista a Dios. Cuando nos enfocamos en lo que es temporal, perdemos de vista lo que es realmente eterno. Enfoquémonos en lo eterno, y eso que es eterno va a resplandecer. Esa luz de Cristo va a resplandecer en nosotros, y entonces lo humano, lo carnal, lo terrenal, las fallas, los errores, las debilidades, el pecado, tiene que huir. ¿Por qué? Porque nada se puede resistir a la presencia de Dios. Nada puede hacerle frente, y aún las tinieblas tienen que desaparecer por completo. Déjame tu opinión acerca de este video allí debajo. Me gustaría saber qué opinas tú acerca de esto. Si el video te gustó, compártelo con una persona que tú sepas que le puede ayudar. Suscríbete al canal, donde siempre estamos compartiendo contenido de edificación para todos. Sin más que decir, yo soy Wilton Martínez y nos estamos viendo por aquí después.